Sean bienvenidos todos ustedes. En este video vamos a analizar el caso de Paola, una estudiante a quien se le negó la entrada a su escuela por usar pantalón en lugar de falda. Aunque a primera vista podría parecer solamente un problema relacionado con el reglamento escolar, en realidad este caso refleja situaciones mucho más profundas relacionadas con la discriminación, la desigualdad de género y las formas de violencia normalizadas dentro de las instituciones educativas. A lo largo del video explicaremos qué ocurrió, cuál es la problemática principal y cómo este caso puede analizarse desde las relaciones hegemónicas, los dispositivos de normalización cultural y los distintos tipos de violencia presentes. Finalmente, plantearemos algunas propuestas y posicionamientos que permitan construir espacios escolares más justos, inclusivos y libres de violencia. El caso de Paola se hizo público cuando una escuela le negó el acceso por asistir usando pantalón en lugar del uniforme tradicional asignado para las mujeres. La institución justificó esta acción argumentando que existía un reglamento escolar que establecía que las alumnas debían portar falda. Sin embargo, la situación generó una fuerte discusión social porque evidenció cómo algunas normas escolares continúan reproduciendo estereotipos de género. La ropa dejó de ser solamente una cuestión de uniforme y se convirtió en un mecanismo para controlar la apariencia, la identidad y el comportamiento de las estudiantes. Además, el caso mostró cómo ciertas instituciones priorizan el cumplimiento rígido de normas antes que el respeto a los derechos, la comodidad y la dignidad de las personas. Paola no estaba afectando el aprendizaje ni alterando el orden escolar. Aún así, fue excluida por no ajustarse a una expectativa tradicional sobre cómo debe verse una mujer dentro de la escuela. Mi hija solamente ha decidido por voluntad propia, ella usa ropa masculina, usa pantalón, chores, playeras, ropa de niño. O sea, eso es algo que creo que yo como madre se lo respeté y no veo por qué alguien más quiera decidir cómo ella pueda vestir. La problemática principal del caso es la discriminación basada en los roles y estereotipos de género. La escuela impuso una idea rígida sobre cómo deben comportarse y vestirse las mujeres, limitando la libertad individual y reproduciendo desigualdades históricas. También existe una problemática relacionada con la exclusión educativa. Negarle la entrada a una estudiante implica vulnerar su derecho a la educación por una razón que no afecta su desempeño académico. Esto demuestra cómo algunas normas institucionales pueden convertirse en formas de control y violencia simbólica. Otro aspecto importante es la falta de perspectiva de género dentro de las instituciones escolares. Muchas veces, las reglas se aplican sin cuestionar si realmente promueven el bienestar y la igualdad, o si solamente mantienen tradiciones que refuerzan relaciones de poder desiguales. Aquí vale la pena cuestionar algo importante. Cuando una escuela defiende un reglamento, ¿todo reglamento es automáticamente correcto? No necesariamente. Las normas también pueden reproducir injusticias si fueron construidas desde visiones excluyentes o poco críticas. Bien, ahora pasemos al análisis del caso. Primeramente vamos a hablar de las relaciones hegemónicas que se presentan, donde en este caso se observan dichas relaciones hegemónicas porque la institución escolar ejerce poder sobre el cuerpo y la identidad de las estudiantes, donde se impone una visión dominante acerca de qué es lo femenino, estableciendo que las mujeres deben vestir de determinada manera para así ser aceptadas socialmente. Donde la hegemonía funciona precisamente cuando ciertas ideas parecen normales o naturales, aunque en realidad son puras construcciones culturales y sociales, donde durante mucho tiempo se ha asociado a la falda con feminidad y obediencia, mientras que el pantalón es visto históricamente como una prenda vinculada con lo masculino o con la ruptura de esas normas tradicionales que se tienen. En este caso, la escuela, en lugar de cuestionar esas ideas, simplemente las reproduce y las legitima mediante los reglamentos y así sancionar a los que no lo cumplan. También están los dispositivos de normalización cultural. ¿Qué son estos? Pues bien, estos dispositivos son mecanismos mediante los cuales la sociedad enseña qué conductas son consideradas correctas y cuáles no. Donde la escuela es uno de esos espacios de normalización, donde en este caso de Paola, el uniforme funciona como un dispositivo de control, ya que busca homogeneizar los cuerpos y comportamientos de las y los estudiantes, donde no solamente
donde no se trata únicamente de usar cierta ropa, sino que refuerza esas expectativas sociales relacionadas que se tienen con el género, tanto el masculino como el femenino, en este caso el femenino. Y aquí el problema aparece cuando la normalización deja de promover esa convivencia que se debe de tener en las escuelas y comienza a limitar los derechos e identidades de los estudiantes. En este caso, la institución utiliza la norma para corregir y sancionar a quien se sale de lo considerado adecuado o correcto, evidenciando cómo las prácticas escolares pueden convertirse en esos mecanismos de disciplina que muchas veces pasan desapercibidos porque están socialmente normalizados o aceptados. Asimismo, se presentan varios tipos de violencia, como lo puede ser la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia de género y la violencia psicológica. Hablemos un poco de ellas. La violencia institucional se presenta ya que la escuela ejerce poder desde la autoridad que se tiene para así excluir a la estudiante y limitar su acceso a la educación. Por otro lado, la violencia simbólica se presenta ya que se transmite la idea de que las mujeres deben cumplir determinadas normas de apariencia para así poder ser aceptadas, reforzando esos estereotipos que se tiene sobre lo masculino y lo femenino. La violencia de género se presenta ya que la sanción que se menciona ocurre específicamente por tratarse de una expectativa dirigida hacia las mujeres y la forma en la que deben de vestir, mientras que la violencia psicológica se puede presentar debido a que la exclusión pública que se ocasionó puede generar algún sentimiento de humillación, vergüenza y así afectar emocionalmente en la estudiante. Algo que debemos de tener muy en cuenta y de mucha importancia es que muchas de estas violencias no siempre son visibles o físicas. Por eso precisamente suelen ser normalizadas con facilidad, donde solamente decimos, solo estaba siguiendo reglas. No, ya que eso puede invisibilizar el daño real que generan ciertas prácticas que se tienen en las distintas instituciones escolares. Oye, deben de permitir como convivir, es que son reglas, Pásale, Paula. Pásate, Paula. La maestra ya te dio permiso. Sin alumnos, que se cierre, que no haya fiesta. Así le consiguieron. Frente a este tipo de situaciones, es necesario promover una educación basada en el respeto, la inclusión y los derechos humanos. Las escuelas deben revisar críticamente sus reglamentos para identificar normas que reproduzcan desigualdad o discriminación. Un reglamento no debería imponerse de manera rígida si vulnera la dignidad o libertad de las personas. También es fundamental incorporar perspectivas de género en la educación, permitiendo cuestionar estereotipos tradicionales y construir espacios más igualitarios. Otro posicionamiento importante es reconocer que la diversidad no representa una amenaza para la convivencia escolar. Al contrario, aceptar distintas formas de expresión fortalece el respeto y la inclusión. Además, las instituciones educativas deberían priorizar el diálogo antes que la sanción. Castigar o excluir rara vez resuelve el problema. Normalmente, solo fortalece las relaciones autoritarias y genera más violencia. Finalmente, es necesario entender que la educación no solo transmite conocimientos académicos, también forma valores, relaciones sociales y maneras de entender el mundo. Por eso, las escuelas tienen la responsabilidad de convertirse en espacios seguros y libres de discriminación. Para concluir, el caso de Paola permite reflexionar sobre cómo muchas prácticas que parecen normales dentro de las escuelas pueden esconder formas de violencia y desigualdad. Más allá del uniforme, este caso cuestiona quién decide cómo deben comportarse las personas y hasta qué punto las instituciones respetan la diversidad y los derechos humanos. Analizar estas situaciones es importante porque ayuda a identificar prácticas discriminatorias que muchas veces han sido normalizadas culturalmente. También nos invita a construir una educación más crítica, inclusiva y consciente de las distintas realidades sociales. La escuela debería ser un espacio donde todas las personas puedan desarrollarse con libertad y dignidad, no un lugar donde se limite la identidad o se reproduzcan estereotipos de género. Muchas gracias por su atención.